buenas noches. Les damos la cordial bienvenida, iniciando ya nuevamente esta semana después del feriado, esta tercera edición del noticiero 24 horas. Estamos exactamente en miércoles 7 de agosto y estamos listos ya para brindarles la información más completa. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches. Buenas noches, Mariela, un gusto. Amigos, amigas, es un placer estar en sus pantallas. Sí, en este miércoles con sabor a lunes, ¿no es cierto? Pero con muchísimas novedades en temas informativos. Comencemos entonces. Estos son los titulares de hoy. El ministro de Justicia, Iván Lima, reafirmó su postura sobre la reelección presidencial y subrayó que es un asunto que debe ser decidido por el pueblo a través de su voto. Evo Morales desafía al presidente Ulises a un referéndum en el que se le consulte al pueblo si aprueba o no su gestión. El Tribunal Supremo Electoral advierte con contaminación a las elecciones judiciales con la realización de un referéndum. El Tribunal Supremo estaría entre la espada y la pared. El Centro de Monitoreo del Comité Interministerial reporta que al momento existen 1.155 cisternas en tránsito para abastecer de carburantes a todo el país. La viceministra de Comunicación descarta gasolinazo y asegura que se planteó incorporar 2 tipos de gasolina para darle opciones a la población. El diputado arcista del Movimiento al Socialismo, Jerjes Mercado, entregó las listas de los postulantes al órgano judicial. Afirma que se hará seguimiento para la realización del proceso judicial. En el panorama internacional, el opositor venezolano Edmundo González Urrutia desacató la citación de la Corte Suprema como parte de un proceso convocado para certificar la cuestionada elección presidencial. Iniciamos entonces con la información más importante de esta última jornada. En las últimas horas, el ministro de Justicia, Iván Lima, aclaró que las preguntas del referéndum planteado por el Ejecutivo no serán unilaterales y que, por el contrario, serán consensuadas y también analizadas por el Tribunal Supremo Electoral y también el Tribunal Constitucional. La fecha propuesta para el referéndum es el día de la elección judicial. Entre el día de hoy, el día de ayer de su discurso y el día de la elección judicial, tenemos un tiempo que debe marcar el diálogo, el acuerdo y la transparencia para el pueblo boliviano. ¿Por qué se está tomando esta fecha del día de la elección judicial? Porque en este momento tenemos que ser eficientes en el uso de los recursos. Una elección, la judicial, más de 184 millones de bolivianos de costo, tal vez incluso incremente un poco más. Colocar una ánfora adicional y votar por los temas del referéndum nos baja el costo a 10 o 15 millones de bolivianos. Entonces, claramente hay que aprovechar esta elección judicial, toda la movilización que va a hacer el país para tener el referéndum logrado y consolidado. Los temas que ha planteado el presidente tienen naturaleza constitucional y legal. Ahí quiero ser muy preciso. El procedimiento de aprobación de las preguntas y su efecto jurídico requieren un diálogo técnico y jurídico entre los diferentes órganos del Estado. Tiene que hablar el órgano ejecutivo, pero tiene que hablar también el Tribunal Supremo Electoral y tiene que hablar el Tribunal Constitucional Plurinacional. Entiéndase que las preguntas del referéndum, al ser constitucionales y legales, tienen diferentes caminos jurídicos. La ley 026, le permite al presidente convocar como órgano ejecutivo a las consultas sobre el referéndum. Pero cuando toca ya materia constitucional, como puede ser la reelección o los escaños, tiene que seguir el procedimiento de reforma a la Constitución. Y la reforma a la Constitución se regula por el 410 y 411 de la Constitución. Bien, lo que ha sucedido en torno al discurso presidencial en ocasión del 6 de agosto es básicamente el mover todas las piezas del tablero, ¿no es cierto? Ahora también habrá que ver, no la forma de cómo se va a desarrollar estas consultas, sino la pertinencia de las mismas.
La misma Constitución Política del Estado, la ley del referéndum, señalan que debe haber un control constitucional de la forma incluso en la cual está redactada la pregunta o las preguntas de este referéndum. Está ya cerrado el tema, al parecer por estas cuestiones que les estoy señalando, no. Entre tanto, las críticas continúan en torno a esta propuesta presidencial. Por supuesto, uno de ellos ha sido Evo Morales, que ha visto, según esta propuesta, en riesgo la posibilidad de su continuidad como candidato. Pero vamos a ver, ¿no es cierto? Primero hay un referéndum, quieren volver a consultar el 21 de febrero de 2016, ¿no es cierto? Además, hay una resolución del Tribunal Constitucional. Además, hay una posición que todavía debe fijar el Tribunal Supremo Electoral. Con todo, Evo Morales, al parecer, está confundiendo lo que es referéndum con plebiscito y está planteando algún otro tipo de preguntas. Veamos. Desde el referéndum que está buscando cómo hacerme inhabilitar con el pueblo. La consulta sobre la elección definitiva o discontinua o continua, ¿no? Pues, ¿por qué tienen que consultar si está seguro que Evo está habilitado constitucionalmente? Quiere llevar que el pueblo haciendo campaña y tanta guerra sucia que el pueblo diga Evo no puede ser candidato. Pero además de eso, este tema del referéndum sobre levantar o no levantar, el tema de la subvención, el tema de candidatura, la reelección de Evo o los escaños, pues no resuelve estos temas. Yo al saludo felicito al presidente Lucho. Primero reconoce que Evo está habilitado como candidato a presidente. En el referéndum, ¿quién está buscando cómo hacerme inhabilitar con el pueblo? La consulta sobre la elección definitiva o discontinua o continua. Si ahora Lucho, presidente, quiere someter al pueblo boliviano mediante un referéndum, Evo puede ser electo nuevamente o no, yo respetuosamente pido que también se consulte al pueblo boliviano cuántos aprueban o desaprueban a Lucho y a David. Es un derecho, que no tenga miedo, que acepte, que el pueblo defina, aprueban o desaprueban. Eso es lo más democrático, y que no se escape, como yo no me escapé el 2008. El presidente nos ha sorprendido a todos los bolivianos con el referéndum. Yo veo, es solamente para cambiar la agenda mediática, para distraer a la población de la grave situación económica del país. Y por su parte, también desde el levismo plantean consultar en el referéndum acerca de la continuidad del mandato de Luis Arce Catacora. Lo que nos llama la atención grandiosamente, la reelección continua o discontinua del presidente y del vicepresidente. Esto es directamente dirigido a nuestro hermano Evo Morales Ayma. Con esta pregunta que está planteando llevar adelante en consulta en el referéndum, una vez más está señalando que Evo Morales Ayma está habilitado y por plan de ellos se quiere colocar acá en el referéndum. Pero no hay ningún problema, vayamos al referéndum, no le tenemos ningún miedo al referéndum porque al final va a ser el pueblo el que se va a manifestar, pero aumentando la siguiente pregunta. Como cuarta pregunta al pueblo boliviano, vamos a preguntar, ¿usted está de acuerdo con la continuidad del mandato del presidente Luis Arce Catacora y David Choquehuanca? El pueblo boliviano que se manifieste, por ello no tenemos ningún miedo. Desafiamos a Luis Arce Catacora. Aquí la pregunta es, ¿qué es lo que le está interesando más al pueblo? ¿El pan o el circo, como dice ese viejo adagio? ¿No es cierto? ¿Qué le interesa a usted más? ¿Consultarle al pueblo si Evo Morales puede volver a ser o no candidato? ¿O hablar sobre otros temas que son de vital importancia?
tema dólar, ¿no es cierto?, el tipo de cambio que se tiene y también el asunto de las gasolinas, su dotación y, por qué no, también el precio de estos combustibles. Con todo, hay parlamentarios, políticos que están saliendo a señalar que hay estipulaciones constitucionales, leyes en torno a lo que se refiere la continuidad o no de un candidato en el marco de las elecciones presidenciales. La propuesta de reformar la Constitución y que los presidentes, el que sea, no sea reelegido. Acaba su gestión, se va y se preocupa por políticas de mediano y largo plazo y se preocupa por renovación de liderazgos en el país. Por eso no a la reelección y tiene un sentido a un referéndum que se puede adjuntar al tema de las judiciales. No reelección y que él sea el primero en no reelegirse, así como la aplicación a todos los expresidentes que les aplique esa normativa. Segundo aspecto, el tema de la redistribución de escaños. Miren, tenemos 4 senadores por departamento, quedándonos con 3. No hay ningún problema como era el anterior formato, rebajamos recursos del Parlamento, pero además los supraestatales no sabemos para qué funcionan, con todo el respeto a los supraestatales. Y también se ha pronunciado en estas últimas horas el abogado del alevista del Movimiento al Socialismo. Estamos hablando de Orlando Ceballos, quien cuestiona la propuesta de referéndum por parte del presidente de Estado, Luis Arce Catacora, porque la subvención a los carburantes no puede ser sometida a consulta debido a que se trata a una atribución del gobierno nacional. La ley del régimen electoral establece que quedan excluidas del referéndum las materias, entre otras, las competencias exclusivas asignadas por la Constitución al nivel central del Estado. Por lo tanto, estas competencias exclusivas no pueden ser objeto de referéndum. Y el artículo 298 de la Constitución señala que son competencias exclusivas del nivel central del Estado, numeral 18, hidrocarburos. Por lo tanto, la política económica de hidrocarburos sobre exploración, explotación, consumo y comercialización es una atribución exclusiva del nivel central del Estado. No puede ser sometido al referéndum, porque para eso hemos elegido presidente, para que el presidente tome decisiones sobre sus atribuciones. No hemos elegido presidente para que se lave las manos, deslinde su responsabilidad y le quiera transferir al gobernado la decisión sobre la subvención a los hidrocarburos. Es que la respuesta con relación al tema de la subvención a los carburantes parece ser obvia. Si a usted le consultan si quiere que le suban el precio de los alquileres, ¿qué respondería? Que sí, que le suban el precio de los alquileres que quiere pagar, ¿no es cierto? Si a usted le preguntan si quiere que suba el precio de la carne de 50 bolivianos a 100, va a responder que sí. Bueno, es probable que algunas personas me digan, sí, por supuesto, ¿no es cierto? Pero bueno, estas cuestiones tendrían que ser netamente administrativas y parte de una estrategia de política económica, pero bueno, se quiere consultar a la población. Con relación al tema de la reelección o no reelección, también se ha pronunciado un futuro candidato que es Manfred Reyes Villa, quien ha señalado que el tema en cuestión de la reelección es un asunto cerrado, que solamente restaría consultarle a la población el tema de la subvención de los carburantes. Acá depende de ver cuáles van a ser las consultas del referéndum, ¿no es cierto? Hay que ver hacia dónde se va a dirigir el referéndum. Por ejemplo,
Yo no creo que sea necesario preguntar si va a haber una elección continua o discontinua, porque eso ya está en la Constitución Política del Estado, en el artículo 168. Entonces, ¿para qué vamos a hacer otra consulta? Pero además ya se ha hecho una consulta con un referéndum, ese 21F, donde se ha dicho no a la reelección. Entonces, yo no creo que sea necesaria hacer una consulta en torno a este tema. Este tema debe estar cerrado. El que es presidente puede ser una vez más presidente en forma continua y nunca más. Ahí está pues la alternabilidad. Si no, vamos a tener dictadores como el caso de Venezuela, que quiere perpetuarse, o como fue el caso de Bolivia. En el tema de la gasolina, habría que ver cómo va a ir la pregunta, si realmente se va a quitar la subvención en forma gradual o total, porque en realidad ya se ha tomado una decisión, porque ya hay diferencia en el tipo de gasolina, en la gasolina premium, que tiene un mayor costo, y la super premium, que tiene otro costo. Prácticamente ya se ha tomado una decisión, o sea, no creo que sea necesario ya hacer una consulta en torno a este tema, aunque veamos qué tipo de pregunta va a ser para tomar. Y hay más repercusiones acerca del discurso presidencial de este pasado 6 de agosto. Esta vez desde el sur del país, el alcalde de Tarija, Johnny Torres, aseguró que no se necesita de un referéndum para seguir gobernando y que la propuesta del presidente Luis Arce Catacora será un gasto innecesario de dinero. Estas fueron sus declaraciones. Sobre los escaños parlamentarios, hemos acordado a nivel nacional que los resultados del censo son definitivamente los que definen los escaños parlamentarios. Entonces, no hay... ¿Qué le vamos a preguntar al país? El tema de los hidrocarburos. El presidente ha dicho que el litro de gasolina no subvencionada estaría en 5.71 y 6.71. Pero nos habían dicho que había una subvención de 4. Entonces quiere decir que hay gasolinas más baratas, en 5.71 y en 6.71, siendo que la gasolina actual es una gasolina subvencionada con 4 más 3.73, estamos hablando de 7.73 por litro. Pero esa es una decisión del gobierno. Entonces, ¿qué materia de referéndum vamos a tener ahí? Si le preguntan al pueblo boliviano, ¿quieren que suba la gasolina? El pueblo va a decir no. Pero supongamos que en un sacrificio extremo el pueblo diga que sí. Va a pasar que todo se va a ir al doble. Si la gasolina se va al doble, un pan de 1 peso va a valer 2 pesos. Y por lo tanto el salario de cualquier persona tiene que irse al doble. Y si eso se va al doble, vamos a tener por lo menos una inflación del 200%. Pero ¿para qué no hay necesidad de un referéndum? El verdadero referéndum va a ser el próximo año en agosto. Agosto del año 25, 17 de agosto, se elige al nuevo presidente de la República de Bolivia. Otro de los temas que ha sido puesto en cuestión es el asunto ligado a la redistribución de escaños, es decir, redistribución de representación política en función a las regiones. Aquello también ya está establecido en el marco constitucional. Hay una ley que señala que esta redistribución tiene que estar en función a población, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, si esto ya está establecido constitucionalmente, legalmente, ¿por qué se quiere reconsultar a la población con relación a este tema? No bastaría con aplicar la norma. Bueno, la pregunta ahí entonces es si hay un cálculo político en torno a esta situación. Con todo, más repercusiones, esta vez desde La Paz, el alcalde Iván Arias también se ha pronunciado sobre estos asuntos y para él el tema de la reelección es un tema cerrado. Sobre el tema de la reelección, yo quiero recordar a ustedes, colegas, que hubo ya un referéndum sobre el tema de la reelección, el 21F, donde los bolivianos dijimos no a la reelección. No entiendo qué más podemos hacer.
Todo lo que vino después fueron interpretaciones espurias de la Constitución, interpretaciones que no quisieron llevarnos a la confrontación y que al final de cuentas los promotores terminen escapando en un avión. Ya está claro, el veredicto del país no quiere reelección. Quizás lo que está faltando, es decir, que nunca más, ya sea continuo o discontinuo, un líder pueda postular, nunca más, 2 veces y finito. Y no es que pase un tiempito y después me vuelvo a presentar. Pero yo creo que está muy clara que lo que dice la Constitución, 2 elecciones continuas o discontinuas, el 21F le dijo no a la reelección. No hay mucho más que consultar. Si quieren aclararlo, ratificarlo, lo pueden hacer, pero ya hay una respuesta con relación a ese tema. No sé qué otra pregunta, quizás si vale la pena ponerle una cuestioncita más, que puede ser que nunca más, ¿no? Después de dos elecciones, nunca más, o si de repente están planteando también que una elección y nunca más. Si la intención es decir que haya una elección, que fulano de tal está un periodo y no puede haber reelección nunca más, ese es otro sentido, con el cual yo también estaría de acuerdo. Porque el problema de que haya la reelección es lo que hace que se encaramen grupos de poder y no quieran salir. Al respecto también hay repercusiones desde la oposición. Carlos Mesa indica que el presidente Luis Arce con el referéndum trata de escapar a la responsabilidad de asumir decisiones ante esta crisis que vivimos actualmente en el país. Tras el discurso presidencial, Comunidad Ciudadana, mediante un comunicado, expresa su posición. Manifiesta, el presidente Luis Arce una vez más oculta la cabeza a la realidad con una nueva cortina de humo, un referéndum cuyo único objetivo es evadir sus responsabilidades y deberes. Cuando el pueblo boliviano ve día a día sus bolsillos más vacíos, Arce pretende plantear una pregunta sobre la subvención a los hidrocarburos en un referéndum que, con el mejor de los casos, se realizará en diciembre, dentro de casi 4 meses, como si la crisis económica y la falta de carburantes no estuviera ya encima de nosotros. Punto número 2. La pregunta sobre la redistribución de escaños no puede desconocer los resultados del censo y debe ligarse también a la redistribución de ingresos de coparticipación, respetando al espíritu de la Constitución. Tercer punto. La pregunta sobre la reelección presidencial, de igual modo, intenta resolver un problema de intento del MAS que le compete solo a ese partido, sobre el cual se ha pronunciado ya en un fallo del Tribunal Constitucional. Además, implica también la reforma del artículo 168 de la Constitución Política. Para ello se debe proponer la modificación de dicho artículo a la Asamblea. Punto número 4. El referendo es engañoso, mezcla temas constitucionales con temas y procedimientos ordinarios y posterga decisiones urgentes de manera irresponsable. Quinto punto, en un momento tan crítico como este, lo que toca son decisiones y acciones inmediatas y claras, no consultas confusas, cuyo objetivo es distraer a nuestros compatriotas de la dramática situación que vivimos. De esta manera culmina el comunicado de la posición de Comunidad Ciudadana. Y otro de los asuntos también que ha sido, digamos, objeto de polémica, de cuestionamientos, es la manera en la cual se quiere llevar adelante el referéndum. Fíjese usted que se quieren aprovechar las elecciones judiciales para colocar ahí las preguntas de estas consultas populares, ¿no es cierto? Sobre lo que hemos venido hablando. Según el vocal Tawichi, se va a distorsionar fundamentalmente la elección de jueces y magistrados. No deja de tener razón, porque ¿a qué se va a abocar la gente? ¿A elegir autoridades judiciales o a responder sobre el tema de carburantes o también de una posible reelección? Bueno, para él existen óbices entonces a esta propuesta. Se debería aceptar el reto de llevar adelante estos referéndums. Y en ese marco, obviamente esto va a requerir mayores presupuestos, ¿no?
La Constitución Política del Estado, artículo 182, señala que debe ser un proceso electoral judicial, debe ser único y exclusivo, sin que sufra alguna contaminación política. Pero la realidad es otra. No cabe duda que llevar adelante procesos de referéndum va a contaminar de alguna manera, va a justamente confundir de alguna manera este proceso de elecciones judiciales, así como también de las preguntas que vaya a tener él durante el referéndum. ¿Van a tener complicaciones? Sí. Estos procesos electorales no deberían poner en riesgo la elección general presidencial 2025, que va a arrancar el próximo 9 de abril del 2025. Por su parte, el dirigente intercultural Vidal Gómez sostuvo que el referéndum planteado por el presidente de Estado, Luis Arce Catacora, es una medida acertada. De tal manera, apoyó dicho referéndum. El referéndum tiene que ser claro sobre la reelección y por supuesto es una medida acertada también, que hemos visto que la gran mayoría del pueblo boliviano ha saludado. Seguramente los políticos, la derecha y el ala radical estarán disconformes. Evo Morales no está habilitado. Hay una resolución de la CID, hay la resolución del Tribunal Constitucional y hay un referéndum que él debe respetar. Y por supuesto, este referéndum es para dejar claro a cualquier gobernante que no puede ver una reelección. No está referido a él. Para nosotros él nunca ha sido y ni va a ser candidato para las elecciones del 2025. Pero si algo no ha entendido o no respeta la condición política del Estado, el referéndum lo dejará claro el pueblo boliviano para que él no siga convulsionando el país. En muchos años la cobardía de algunos gobiernos y hoy la oposición sale a decir de que el presidente Arce debería por decreto quitar la subvención. No se puede quitar la subvención sin consensuar o el conocimiento del pueblo boliviano, y por lo tanto es la mejor decisión que se pueda consultar al pueblo boliviano. Bueno, hablemos de algo que le está importando y muchísimo a la población, el tema de los carburantes. Le comento una experiencia personal. Particularmente ayer tuve que hacer 8 horas de fila para poder conseguir gasolina, ¿no es cierto? En algunos surtidores sí había, en otros cerrados totalmente. Le pongo el ejemplo, reitero, de este surtidor de gasolina aquí en La Paz, en la avenida Buchi Hans Kuhn. 8 horas, se imagina. Bueno, ahora en esta jornada, día 7, pues mejoró en algo, ya las colas se habían reducido. Con todo, otra vez el anuncio reiterado, ¿no es cierto? Están ingresando cisternas, se va a abastecer. Lo que se espera, por supuesto, es que se regularice el suministro de estos carburantes. La pregunta es, ¿será así? ¿Se podrá mantener una regularidad? Nos encontramos en este momento en las plantas de almacenaje del eje troncal del país, lo que quiere decir La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Los despachos desde plantas de almacenaje, no solamente el día de hoy, sino lo que fue el feriado del día de ayer, el fin de semana, sábado, domingo, han operado con total normalidad y han despachado los volúmenes que se encuentran programados de acuerdo a lo que la demanda lo exige. Hemos despachado con total normalidad desde planta y Cochabamba a toda la sección de servicio. El día de hoy hemos iniciado a horas 00 horas el despacho. Al momento nos seguimos encontrando en despacho hasta culminar el 100% del despacho. El sábado y domingo se aperturó esta planta y no ha dejado de abastecer hasta el momento, incrementando los horarios de madrugada, es decir que estamos atendiendo 24 horas. Con los volúmenes esperados para el día miércoles, con un incremento de un 30-30% de lo necesitado, debido a que todavía contamos con algunas filas. Nos encontramos en la planta de Sencata y los despachos, tanto de diésel como de gasolina, al momento están de manera normal. Las medidas que se han adoptado por este fin de semana, por este feriado, es que hemos aperturado planta. También hemos habilitado facturación, entonces se ha estado facturando de manera normal ambos productos.
El día de hoy los despachos han empezado desde las 0 horas con los volúmenes que normalmente se programan de manera diaria, ¿no? Entonces, al momento tenemos un porcentaje de despacho del 40 y el 50%. Bueno, que transcurre el tiempo de todos los despachos y según la programación que se tiene tanto a todos los clientes, ¿no? De manera diaria. Y también ha emitido sus declaraciones el director de la ANH Regional de La Paz, Jorge Loaiza, quien ha informado que realizan controles en las estaciones de servicio para que no haya interrupciones en la comercialización del combustible. Como Agencia Nacional de Hidrocarburos, dentro del mandato constitucional que tenemos, estamos realizando la fiscalización a las estaciones de servicio de todo el departamento. Nos encontramos en la estación de servicio Illimani de la ciudad del Alto, viendo y controlando la comercialización continua y fluida, como se puede observar, tanto de diésel como de gasolina en esta estación de servicio, que queda justo frente a la terminal metropolitana del Alto. En todas las estaciones de servicio tenemos personal que se está encargando de controlar la comercialización y tenemos personal en plantas en cata, de igual forma que controla la salida de los sistemas. Hemos coordinado con YPFB un trabajo de 24 horas, desde medianoche hemos estado despachando cisternas el día de hoy y el día de ayer se ha trabajado con total normalidad, siendo que era feriado y usualmente no despacha producto planta, ha despachado. De igual forma el día domingo, que plantas en cata no despacha producto, de igual forma ha despachado. Esto para garantizar los volúmenes necesarios en las estaciones de servicio y que la comercialización sea continua, fluida y sin interrupciones. El departamento de La Paz consume 1.800.000 litros de diésel diarios y 2 millones de gasolina. Entonces han estado saliendo estos volúmenes y hemos estado haciendo análisis en las estaciones de servicio que han requerido un volumen adicional para darles adicionales y que no se continúe una comercialización que tiene que ser un servicio continuo, ininterrumpido. Se está cumpliendo, todos los días tenemos contacto con el Ejecutivo Nacional Interdepartamental de los Buses, con el Ejecutivo de la Terminal de La Paz y con el Ejecutivo de la Terminal del Alto para garantizar su abastecimiento. Se está cumpliendo con total normalidad el abastecimiento de los buses interdepartamentales e incluso ellos mismos han manifestado que las salidas de las terminales ya han vuelto a la normalidad. Bueno, yo simplemente le reitero la experiencia de vida, ¿no? 8 horas con varios vehículos haciendo lo mismo, ¿no es cierto? En una fila. Pero bueno, vamos a ver cómo terminará esta historia, si en algún momento se va a regularizar el suministro de carburantes. Una fecha también muy importante, se recuerda, ¿no es cierto?, cada 7 de agosto, Día de las Fuerzas Armadas. En ese marco han habido sendos discursos en los actos que se han desarrollado en Sucre y allí una vez más ha reiterado el actual comandante de las Fuerzas Armadas que se va a respetar al Estado de Derecho, que se va a respetar al presidente del Estado, en este caso Luis Arce, en esa función constitucional que le toca cumplir. Pero bueno, habrá que recordar los nefastos antecedentes, ¿no es cierto?, de Calimán, por ejemplo, en 2019 y también, ¿por qué no?, lo último sucedido con Zúñiga. Lamentablemente, con este acto de Zúñiga, las Fuerzas Armadas nos han llevado al siglo XX. ¿Se da cuenta de lo que le digo? Pero bueno, aquí está el discurso de ocasión. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el almirante Gonzalo Víctor Vigabriel, aseveró durante esta jornada que garantiza la estabilidad del gobierno, lo que significa garantizar la estabilidad del Estado, y por ello remarcó su lealtad a la patria. En conmemoración al 199 aniversario de las Fuerzas Armadas se realizó la parada militar en Trinidad Beni, con la participación de los integrantes del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Fuerza Naval, además de autoridades nacionales y locales. Remarcó que las Fuerzas Armadas se convierten en la única institución con presencia en todo el territorio nacional y por ello se brinda apoyo en el pago de los diferentes bonos en beneficio de la población. Asimismo, apoyan en la lucha contra el contrabando, la defensa de la madre tierra y otros. Con respecto a las operaciones realizadas, señaló que el apoyo a la aduana nacional, los efectivos militares realizaron 5.824 operaciones a través de 26 puntos de inspección y 6 grupos de reacción inmediata, desplegando 130 instructores y 200 soldados y marineros que han tenido como resultado el comiso de diferentes artículos de contrabando valorizado en 4 millones de bolivianos durante este primer semestre. En tanto, con la Agencia Nacional de Hidrocarburos realizaron 8.595 operaciones en apoyo al control y la distribución de combustible en 169 estaciones de servicio y 22 puestos de control fijo. Se desplegó también a 382 instructores y 852 soldados y marineros que evitaron el contrabando de combustibles, obteniendo resultados muy alentadores.
Y bueno, aprovechando su presencia del presidente en este acto, en la parada militar en Trinidad, precisamente también recordando lo supuestamente que sucedió en la gestión 2019 y también el hecho ocurrido en el pasado 26 de junio de esta gestión en Plaza Murillo, el presidente de Estado, Arce Catacora, plantea el fortalecimiento y también la reforma de las Fuerzas Armadas para evitar que se repitan estos supuestos golpes de Estado. Para evitar que se repitan golpes de Estado en el país como los ocurridos en 2019 y el pasado 26 de junio, el presidente del Estado, Luis Arce, planteó el fortalecimiento y la reforma de las Fuerzas Armadas con nuevos objetivos y acciones estratégicas institucionales, conforme a lo establecido en la Constitución Política del Estado. Durante su discurso en el 199 aniversario de las Fuerzas Armadas, que se desarrolló en Trinidad, el mandatario planteó que es necesario el fortalecimiento institucional, que incluya la definición de nuevos objetivos y acciones estratégicas institucionales, además de una visión de futuro a corto, mediano y largo plazo, un renovado marco legal adecuado a la Constitución Política del Estado y la formulación y actualización de la doctrina militar que establezca las bases lectoras del pensamiento y proceder estratégico con identidad propia. En ese mismo contexto, señaló que la educación y transformación de valores del personal militar debe ser gravitante para construir un nuevo sistema que establezca un marco ético para la actuación de los militares bolivianos, asegurando que sus acciones estén alineadas con los principios éticos y morales de la sociedad. El presidente Arce aseguró que el objetivo es contar con una institución militar moderna y profesional, comprometida con el fortalecimiento de la democracia. Además, señaló que el cumplimiento de la misión constitucional de las Fuerzas Armadas es resultado de la eficiencia técnico-operativa de sus miembros y de toda su estructura, aplicando capacidades materiales, morales e intelectuales disponibles, por lo que es necesario rescatar los elementos esenciales que hacen al profesionalismo militar a través de programas de formación continua, para que en todos los niveles de mando sus componentes sean conscientes de la responsabilidad de su institución con el pueblo que juraron defender. Vamos a una pausa comercial. Cuando retornemos estaremos hablando en torno a unas repercusiones que se han conocido ya en estas horas después de esos anuncios o preguntas que quiere formular el presidente del Estado. Y por supuesto tenemos mucha más información en este miércoles 7 de agosto. Quédese con nosotros, ya retornamos. Muchísimas gracias por seguir junto a nosotros. Vamos a lo que habíamos anticipado, repercusiones en torno a algunas determinaciones que se está asumiendo o que se va a asumir en las próximas horas en función a, por ejemplo, el suministro de carburantes. El presidente del Estado ha señalado que se va a fomentar el uso de dos tipos de gasolinas de mayor octanaje, dice él, con un precio que va a estar ya en relación a los mercados internacionales. Muchos sectores consideran que este es un gasolinazo encubierto. Este es el caso de los maestros que pretenden reunirse, a analizar el asunto y movilizarse en función a ello. El magisterio paceño está convocando a todos los trabajadores para este día lunes a las 6 de la tarde en la Casa Social del Maestro para organizar la lucha y aplastar en las calles el gasolinazo que ya ha lanzado el presidente Arce. El hecho de subir el precio de la gasolina premium significa que la gasolina corriente va a desaparecer y los bolivianos vamos a estar obligados a comprar solo gasolina premium. Pero también rechazamos cualquier mecanismo que esté orientado a levantar totalmente la subvención de los hidrocarburos, que esté orientado a liberalizar mucho más la economía, entregando todos los recursos a las transnacionales y a la iniciativa privada. A propósito de este tema, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, descarta un gasolinazo. Asimismo, asegura que se planteó incorporar dos tipos de gasolina, esto para darle opciones a la población. Así nos han dejado importador de combustibles. Tenemos 50%, un poco más de importación de gasolina, más de lo... Hay dos elementos para tomar en cuenta en función al discurso del presidente Luis Arce. Uno, y lo ha dicho en términos ya generales, a un nivel macro,
que no va a asumir medidas económicas que vayan a afectar a los más pobres en el país. Acto seguido ha señalado que no se va a modificar el precio de la gasolina especial, tampoco del diésel. Bueno, sin embargo, el diésel se va a mantener, ¿no es cierto?, tal cual se está vendiendo al momento, pero en términos de gasolinas ya se habla de estas dos que serían introducidas al mercado. Con todos los choferes en función a aquello, también esperan realizar un análisis en función a si se va a consultar definitivamente a la población si se levanta o no la subvención a los carburantes. Este es un tema muy pero muy sensible porque un incremento en el precio de la gasolina especial va a significar que la inflación se dispare y los productos también sigan ese mismo curso. Sí, totalmente complejo. Bueno, nos ha sorprendido en este caso el mensaje presidencial al sector del autotransporte, porque finalmente, bueno, hasta este momento hemos intentado de que nos cumplan con el tema de combustible, gasolina y diésel. Lamentablemente no lo han hecho de esa manera. Ahora, bueno, con el referéndum, hermano, que quiere lanzar, hacer la consulta, en este caso al pueblo, a los sectores sociales, si es que levanta en este caso la subvención, bueno, nosotros somos claros y concretos. Nosotros hemos tenido una amarga experiencia, en este caso, cuando estaba presidente Evo Morales. No aguantó ni 24 horas. Entonces, no nos jugaremos. Analicen seguramente nuevamente una situación. Nosotros vamos a analizar como transportistas en el ampliado que tengamos. El día de mañana están viniendo todas las federaciones, en este caso del país, precisamente para analizar en este caso lo que ha lanzado en su mensaje presidencial nuestro presidente. Vamos a hacer un análisis frío el día de mañana y seguramente de ahí también saldrán algunas situaciones, pero nosotros sí somos claros y concretos como dirigentes. Hemos tenido una amarga experiencia en su momento. Bueno, y ante esta crisis se ha pronunciado también Reinaldo Luna, quien es secretario ejecutivo de los choferes de la Federación 1 de Mayo, quien indicó que van a pedir un ampliado nacional para realizar un análisis sobre la situación actual referente a la escasez de combustibles y también la escasez de dólares. Estamos en un análisis, vamos a pedir un ampliado nacional a nuestra Confederación Nacional de Choferes. Este tema tenemos que analizar con todos los secretarios ejecutivos de los diferentes departamentos. Para nosotros, no hay economía en este momento, eso es lo que nos dice el gobierno nacional para el tema del diésel. No hay dólar, pero debemos tener seguramente plata para un referéndum, que es también una inversión, o sea, la pérdida. Entonces, por eso que estamos totalmente preocupados. Y a nivel nacional este tema vamos a tratar. Nosotros, mañana tenemos una reunión con el gobierno nacional y ahí vamos a pedir a nuestro Ejecutivo Nacional que se convoque un ampliado nacional, para tocar estos temas. Hay que hacer un análisis de todo este tema para tener un criterio que siempre sea favorable de la población. Lo que había dicho a nuestra Confederación Nacional es de que nos van a garantizar el tema de distribución del diésel, de la gasolina, pero después del paro que hemos realizado, hemos visto siguen las filas lo mismo en el diésel. Entonces es lo que preocupa. Queremos escuchar mañana a nuestras autoridades nacionales. Lo que vamos a pedir es que nos garantice, o no va a poder, o sea, que no mienta a la población. Es lo que vamos a pedir. Hasta el alto, con una preocupación que está ligada a la cotización del dólar. El precio del cemento no ha subido, no se tienen reportes de aquello, además ahí hay una marcada competencia. Otro de los insumos que se emplean, ¿no es cierto?, es el fierro, por ejemplo, para la construcción. Bueno, allí pueden haber modificaciones en función al precio, digo, ¿no es cierto? En relación a estos dos parámetros, la concejal Vilma Alanoca ha señalado que teme por las obras públicas porque estas podrían encarecer. La población alteña está muy preocupada e interesada en conocer qué va a pasar con las obras frente a esta subida tan elevada del dólar, que tiene un impacto directo en cuanto a los insumos que hacen a la construcción. En ese entendido, hace 2 semanas atrás en el Consejo Municipal se aprobó esta actualización de costos unitarios de insumos para la construcción. En ese entendido voy a dar 2 ejemplos.
Por ejemplo, hasta junio del año pasado, el municipio alteño por cada loseta que compraba, pagaba 2 bolivianos con 23 centavos. Ahora, con esta nueva actualización, tendrá que pagar 2 bolivianos con 69 centavos. Se ha incrementado 0,46 centavos por loseta, y las losetas que compran por miles aquí para arreglar las calles en el Alto. Ahora, lo propio ocurre con el alambre de amarre, ¿no? El kilo era 11,20 centavos, ahora está en 12 bolivianos. Otro ejemplo que es muy elevado también, me refiero a la arena común. Metro cúbico era 107,50 centavos, ahora es 120 bolivianos según los precios referenciales de la alcaldía alteña. Arena fina, metro cúbico, 115 bolivianos y ahora está en 130 bolivianos. Todo esto nos indica que realmente las obras van a sufrir una elevación. Puede ser de hasta el 20, 30, 40 y hasta un 50%. Seguimos informando acerca de temas económicos en nuestro país. En esta ocasión, el diputado del Movimiento al Socialismo, Zacarías Laura, asegura que en el diálogo nacional propuesto por el presidente Luis Arce Catacora con empresarios se van a debatir temas importantes, entre ellos la modificación del tipo cambiario. En los últimos días, las últimas semanas, han indicado que tiene que haber reuniones, que tiene que haber con los empresarios, con la población, con los movimientos sociales, y se tiene que sacar los consensos correspondientes. Y ahí es el que está apuntando el presidente Luis Arce Catacora para poder acercarse a las organizaciones sociales, a los empresarios y sacar los consensos correspondientes, que es muy satisfactorio, y hemos escuchado lo que es el mensaje. Ahí se va a determinar, en esas reuniones se va a hacer las consultas correspondientes sobre la modificación del tipo cambiario del dólar. Hay muchos temas que se tienen que manejar, también el tema de la liberación de las exportaciones, pero siempre se tiene que manejar la seguridad alimentaria interna y posterior a ello liberar lo que son las exportaciones, que le hace mucha falta en este momento para poder tener el circulante del dólar. Tanto los empresarios privados como otros sectores ligados a estos rubros han pedido ya con anticipación, incluso antes del discurso del presidente, ¿no es cierto?, una reunión para hablar sobre estos temas económicos, fundamentalmente el tipo de cambio del dólar. Fundamentalmente aquello, pero también el combustible y otras políticas que se pueden aplicar en función a las necesidades que tiene en este momento el Estado y la población en general. Bueno, uno de estos asuntos, reitero, es la cotización del dólar. En el mercado paralelo ya hay un sinceramiento pleno de lo que representa el tipo de cambio. Se está vendiendo hasta en 14 bolivianos, ¿no es cierto?, aquello que costaba antes 6.96. Reitero, en este ámbito ya hay un sinceramiento. Lo que tendría que pasar es la modificación de esa banda de precios que había generado el gobierno. Se hablará sobre este asunto, cuáles serán las conclusiones. Los empresarios están dispuestos a participar. Creemos que el presidente de Bolivia es el presidente de Bolivia, tenemos que respetar su planteamiento. Ha planteado lo que vemos, ha planteado un diálogo entre los bolivianos para encontrar soluciones a los temas económicos. Pero ¿qué vemos en los temas económicos? Vemos que el modelo económico de sustentación en base al gas ha terminado, porque no se han hecho las inversiones adecuadas. Si bien el pozo Amaya es muy importante, creemos que se debe de generar una nueva ley de hidrocarburos. ¿Por qué? Porque el government taken es muy alto acá en Bolivia. Es decir, si viene una empresa, tiene que pagar 90% para el Estado y 10% para él, o 80% para el Estado. Ni en Venezuela está en esa norma. La apertura al diálogo. Creo que desde febrero ha habido una señal justamente de acercamiento con el sector privado, y eso obviamente es bueno porque nos damos cuenta que el sector privado es vital justamente para la economía de un país y obviamente para ver estos mecanismos de mantener una estabilidad económica, ¿no?
Y desde el Instituto Boliviano de Comercio Exterior califican el discurso del presidente Luis Arce Catacora como político. Sin embargo, destacan el anuncio de diálogo con los empresarios privados. Entendemos que esta es una valoración política que está haciendo el gobierno con el antecedente de lo que pasó el 26 de diciembre del año 2010. Esta propuesta de referéndum, por supuesto que obedece a esa valoración política para ver si la población le va a autorizar al gobierno el que pueda dejar de subvencionar a estos combustibles, donde se pueda ir desmontando la subvención y además dando condiciones al sector privado para que volvamos a un escenario que existía antes de que YPFB se haga cargo de la comercialización de los combustibles. Por lo tanto, destacamos esta cumbre gobierno empresariado privado que se va a dar, que ojalá sea con la mayor amplitud y entendiendo que el empresariado nacional nunca fue el problema, siempre fue y puede seguir siendo la solución para el desarrollo económico y social del país. El Estado boliviano recurra a organismos internacionales para conseguir créditos de contingencia, créditos de apoyo para la estabilización de la balanza de pagos. El problema de fondo en esto, tanto del encarecimiento del dólar como la normalidad en lo que hace al abastecimiento de combustibles, tiene que ver con la divisa estadounidense, tiene que ver con la falta que el propio gobierno tiene de los dólares, y eso ya a corto, mediano plazo, pues ahí está el sector privado prodigador de dólares, pero para eso necesitamos tres seguridades: seguridad jurídica, acabar con los avasallamientos, acabar con los bloqueos, seguridad de mercados, libre exportación, y necesitamos seguridad de buenas políticas públicas. Es importante el análisis de estos temas, ¿no es cierto? Tener un punto de vista mucho más técnico, mucho más especializado. Vamos a Santa Cruz con esta entrevista que ha presentado, que nos ha preparado en todo caso, nuestro departamento de prensa, para analizar estas propuestas que se han generado desde ese discurso en ocasión del 6 de agosto. Veamos. Y nosotros sin duda en Palenque Televisión tenemos entrevistas importantes sobre coyuntura nacional, y en esta oportunidad vamos a hablar y analizar un poco lo que han sido estas propuestas económicas de parte del presidente del Estado en su mensaje de este 6 de agosto con motivo de un aniversario más patrio. Para ello vamos a saludar desde la ciudad de Santa Cruz, donde Palenque Televisión también emite su señal a través de los diferentes servidores de cable, en esta oportunidad de Tigo. Vamos a saludar al analista económico Darío Monasterios. Darío, bienvenido a las pantallas de Palenque Televisión. Isabel Sarabia te saluda. Buenas noches, Isabel, un gusto estar en este programa para conversar sobre los temas que nos interesan a todos los bolivianos. Y sin duda queremos entender un poco también estas propuestas que ha presentado el presidente del Estado con respecto a los temas económicos que sin duda han golpeado este año bastante a toda la población boliviana, ha derivado sin duda también en lo que han llamado muchos sectores como crisis, el tema de los carburantes, la escasez de dólar, el tema de la inflación, que según el INE es una de las más bajas de la región. ¿Cómo analizamos estas propuestas realizadas por el presidente del Estado? Bueno, creo que son propuestas que siguen priorizando lo político por sobre lo económico, por sobre la resolución de los problemas económicos. Se está priorizando lo político porque se está incluyendo a la población para decidir algunos temas de necesidad económica de solución muy rápida y muy urgente a través de referéndum, y eso tiene un tiempo muy largo de poder resolverse, adicionalmente de tener incorporación, digamos, de personas que no están llamadas a decidir por referéndum ese tipo de decisiones, que son decisiones del Poder Ejecutivo en muchos casos, e incluso en algún caso quizás con el Poder Legislativo, que para eso ha sido elegido, ¿no? Se ha hablado en el tema del dólar, por ejemplo, el uso de plataformas o paralelos para el pago digital, esto para alivianar el tema de la escasez de la divisa norteamericana. Se ha hablado de la reducción de impuestos, de emisión de bonos públicos, de la liberación de exportaciones. ¿Son viables realmente estas propuestas a estas alturas, no solo de la gestión, sino también a la altura de la coyuntura económica mundial? Bueno, las medidas que se han anunciado, como las que usted mencionaba, son medidas que pueden ser viables siempre y cuando exista credibilidad, exista institucionalidad,
y exista también, por supuesto, una resolución del principal y primer problema que se debe resolver, que es el tema del déficit fiscal por 11º año consecutivo, un déficit estructural que tenemos en la economía boliviana. Si no se resuelve ese tema, todas las otras medidas no van a ser creíbles, es decir, no van a tener efecto real, sostenible en el tiempo, sobre las otras variables que tenemos. Entonces, en vano sería hacer políticas. Obviamente son necesarias la liberación de exportaciones, de usar otras alternativas como las criptomonedas y otras soluciones más, pero lamentablemente no van a tener un efecto de largo plazo si no tenemos resuelto el tema del déficit fiscal, y eso también va a ayudar a tener una mejor credibilidad en las políticas que haga el gobierno con respecto a cualquier otra medida. ¿Cuáles deberían ser las medidas para paliar este tema del déficit fiscal que se viene arrastrando ya de gestiones pasadas? Y nuevamente se ha hablado del tema de la emisión de bonos temáticos. Estamos llenos de bonos, bono Juancito Pinto, bono Juan Azurduy. Desde la época de la pandemia incluso se incrementaron este tema de los bonos que han mermado nuestra economía, incluso el tema de la subvención que también se ha puesto ya en la coyuntura nacional para ver a través de un referéndum que seamos los propios bolivianos quienes definamos el tema de la subvención a los carburantes y por qué no a otros productos también. Bueno, lo principal del déficit fiscal no es solamente el tema de los carburantes, que se pueden hacer políticas focalizadas para quitar el subsidio a, obviamente, las personas que no lo necesitan o los sectores de la economía que no lo necesitan. El caso de la gasolina es un ejemplo que puede ser viable. En el caso del diésel, incluso también en algunos sectores se puede ver de focalizar el subsidio, eso por una parte, pero por otra parte lo que principalmente también está afectando bastante el déficit fiscal es el tema del gasto corriente. El gasto corriente hay que bajarlo, el gasto corriente tiene que disminuirse en cuanto a gastos del Estado, superfluos, y gastos también en supernumerarios que tiene el Estado por política, ¿no? Que no están cumpliendo su función como corresponde, hacer una reingeniería de recursos humanos del Estado. Eso por una parte. Y por otra parte también es muy importante dar, y justamente esa gente que pueda quedar, digamos, fuera del sector público como trabajador, puede pasar a engrosar las filas del sector privado a través de las alianzas pública-privadas. Es decir, que la inversión pública no se haga en obras de infraestructura, en comunicaciones, en telecomunicaciones, en agroproductivo, en todas las inversiones públicas del Estado, no la inversión social, quitando salud y educación y justicia y todas las otras funciones del Estado, defensa, seguridad interna, etcétera, que pasen a manos privadas, que todas las inversiones en obra pública sean del Estado nacional, central, sean privadas. Y eso va a tener un ahorro importantísimo también en el déficit fiscal. Es más, las empresas privadas están dispuestas a invertir dineros propios, incluso de inversión extranjera directa, con el ingreso de divisas al país, con el ingreso de dólares, y contratar gente de manera formal con beneficios sociales para los trabajadores, ¿no? Ahorro para la jubilación, seguridad social, seguro de salud, etcétera. Entonces, esas son situaciones que se tienen que dar, y eso es simplemente tener la voluntad política para hacerlo y también permitir que las entidades territoriales autónomas lo puedan hacer en sus jurisdicciones. Con esas cosas sencillas y obviamente mostrando credibilidad, institucionalidad en las instituciones, valga la redundancia, del Estado que están relacionadas a la economía, Banco Central, etcétera, Administradora Boliviana de Carreteras, impuestos nacionales, autoridades de regulación sectorial, ¿no? La ASFI y todas las otras, que sean institucionalizadas para que dé credibilidad que las políticas se están haciendo de manera técnica y no política. No nos olvidemos una frase que es muy importante: un político piensa en la próxima elección, un estadista piensa en la próxima generación. Entonces, lo que tenemos que tener como presidente son estadistas, no políticos. Y sin duda va a ser muy importante todas las políticas económicas que se puedan tomar en favor de toda la población. Darío, teniendo en cuenta, Santa Cruz es el motor económico de nuestro país, donde mayor movimiento se genera. ¿Cómo se ha percibido estas medidas que ha anunciado el presidente? ¿Se los ve realmente viables para el sector cruceño, que realmente es el que más economía mueve en todo el país? Bueno, acá hay una desconfianza, yo diría, ¿no?, en la población cruceña, porque se ha visto de que no se ha acompañado
no se ha incentivado, no se ha articulado, no se ha beneficiado el departamento, la población del departamento, que seguramente tendrá que ser el más poblado del país después de que salgan los resultados del censo, y con el PIB también más importante del país como departamento, no ha visto incentivado desde el Estado y mucho menos en estos gobiernos del MAS. Se ve como quizá un enemigo, digamos, en cuanto a las trabas que se ponen a las exportaciones, el tema también de las detenciones de los presos, de los presos políticos, desde hace años, no solamente recientemente con la detención del gobernador, sino también con otros presos políticos que vienen desde hace muchos años. Entonces, todas esas situaciones llevan a desconfianza en todo eso, ¿no? Incluso se escucha, por ejemplo, que algunas políticas podrían perjudicar a Santa Cruz, como el tema, por ejemplo, de una ley para los escaños parlamentarios. Entonces, todas esas cosas generan desconfianza, y la mejor forma de bajar la desconfianza es siendo totalmente transparente y siendo totalmente honesto y siendo totalmente justo en cuanto a las políticas para todo el país, ¿no? Y no solamente para una zona del país. Y sin duda todo este análisis económico va a ser muy importante en los siguientes días, cuando sepamos ya también de la convocatoria a reunión al sector empresarial de todo el país, como lo anunció el presidente del Estado, y a estas políticas económicas que podrían llevarse adelante. Darío, agradecerte mucho por este contacto con Palenque Televisión a través del noticiero 24 horas a nivel nacional, y sin duda estaremos en contacto para más análisis de temas económicos. Con mucho gusto, Isabel, y a disposición para conversar en otra ocasión también sobre los temas que le interesan a tu teleaudiencia. Muchísimas gracias. Nosotros tenemos que continuar con mucho más informativo. Seguimos ahora con la información aquí en el noticiero 24 horas. El sector de los ganaderos registran pérdidas por la falta de diésel, la escasez de dólares, la exportación y también la biotecnología. Piden tomar acciones al gobierno nacional. Como ustedes conocen, el sector en este momento está en emergencia, no solamente por la sequía, sino también el tema de incendio. Es loco pensar que un productor va a prender fuego a sus pastizales y quedarse sin comida para los animales, a lo que se dedica, que es producir. En estos momentos entendemos que ha habido un abastecimiento, pero es parcial de combustible, que no está llegando a todas las provincias, y creemos que debe seguir exigiéndose, y nosotros como sector creemos que debe haber más diésel para poder proveer lo mínimamente necesario en estos momentos de urgencia y aún así de traslado de agua que necesitamos para los animales. El tema es sencillo: si no abasteces de agua a los animales, de alimento, hoy, mañana, pasado tenés ya muerte y baja de animales. O sea, no es que nosotros nos podemos dar el lujo de parar y decir en 4 días recién atiendo la emergencia. El problema es bastante complejo para nosotros como sector, peor aún en las personas que están en tema de cosecha. Hay todavía algunos productores que están queriendo proveerse de algún tipo de alimento, como es silo, como es de algún forraje. Si no hay un camión que le traslade los rollos, pues sencillamente esos animales no solo pierden de peso, sino se dan de baja, mueren. Es bastante complejo, entonces lo del diésel no nos podemos dar el lujo de decir podemos esperar. Hemos venido haciéndolo, pero hoy por hoy la emergencia es tan grande que no se soluciona con un cisterna en una provincia. Un cisterna dura media mañana, una mañana, porque obviamente hay un desabastecimiento. Más que decir la cuantificación, nosotros nos encontramos en emergencia por la cantidad de animales que no está siendo asistido por el tema de diésel. A eso se suma obviamente el bloqueo, que justa o no la medida, creemos que la biotecnología la viene pidiendo el sector, no de hoy, de mucho tiempo. La CAO ha hecho obviamente la representación por medio de ustedes como prensa y también escrita al gobierno de que la biotecnología es un hecho que debe existir en nuestro país para ser competitivo. Y aquí están los resultados en lo que nos encontramos como productores con déficit de alimento para ganado, porque obviamente el aspecto climático es un hecho que está entre nosotros. Vamos hasta Tarija. Allá el reporte es que continúan los problemas con el suministro de carburantes. Fíjese que en el caso de Tarija ya no hay ese elemento ligado, por ejemplo, a los problemas en los puertos chilenos, ¿no es cierto? Porque los combustibles entran a esa región vía Paraguay.
Bueno, sin embargo, hay este reporte de esta escasez en el suministro de gasolina. Con las promesas, ¿no? Todavía continúan las filas relativamente largas en los surtidores para el abastecimiento del combustible. Esperemos que paulatinamente vayan mermando, ¿no? Y nos vayamos abasteciendo con el carburante. Seguimos haciendo filas, ustedes mismos pueden evidenciar en los surtidores, hay filas todavía de más de 20, 30 camiones que están esperando abastecerse el carburante. Y la peor dificultad es que tenemos en ciudades intermedias, en poblaciones intermedias, donde nosotros tenemos que llegar a abastecerse también y no hay el carburante. Tenemos que estar esperando un día, 2 días para abastecernos de nuevo. Que por lo menos unos 150, 200 mil litros que necesitamos para tratar de movilizar a todo el equipo que tenemos. Nos perjudicamos porque ustedes saben de que tenemos contratos con empresas. Las empresas nos solicitan las unidades para que vayan a cargar el producto y no están pudiendo ir por el tema del abastecimiento del producto, del carburante, así que no nos queda más que recortar y pedir la comprensión también a las empresas que tienen contratos con nosotros de que nos tengan paciencia, ¿no? Con la provisión de unidades para el transporte, que tenemos más de 30%, 40% de unidades paradas, haciendo fila en los surtidores, un día, 2 días, pero esperemos de que mejore este tema, ¿no? Habla de Y bueno, ante la coyuntura que estamos viviendo en nuestro país, que preocupa a la mayor parte de la población, la Federación de Juntas Vecinales de La Paz piden el cambio de gabinete de Luis Arce Catacora por su incapacidad para resolver esta crisis. Organizaciones sociales, ahí vamos a sacar soluciones. Por eso les decía, también hay que cambiar su gabinete. Estamos pidiendo eso nosotros, a grito. Hay algunos ministros, viceministros, que no le están apoyando, que no están trabajando a su nivel de que tienen que demostrar su trabajo, a su capacidad. Solamente están en sus escritorios. Primeramente estamos pidiendo nosotros la renuncia del señor Jorge Silva, que es defensa del consumidor, que no ha hecho nada hasta el momento. Y posteriormente vamos a ir identificando quiénes viceministros, ministros o directores que no están trabajando para el pueblo. Entonces, ¿de qué ganan el sueldo semejante? Para aprobar para sus sueldos es enseguida, no el incremento que se han incrementado los asambleístas, pero para aprobar los proyectos de leyes actualmente no están trancando. Están en contra del país, estos señores. Por eso estos manjagastos se tienen que ir, hermano. Lisa Claros, quien es diputada de Comunidad Ciudadana, ha informado que envió una nota al presidente de Estado, Luis Arce, para pedir el cierre de empresas públicas. Denuncia que algunas estarían en déficit con más de 37.000 millones de bolivianos en pérdidas. Estos son los detalles. El discurso totalmente mediocre muestra y retrata a Luis Arce Catacora, que ha fracasado, el supuesto economista. Por otra parte, hemos enviado 3 notas en horas de la mañana solicitando 3 medidas urgentes. La primera, que cierren todas las empresas deficitarias que están desangrando la economía de nuestro país, que se fusionen los más de 50 viceministerios y que pueda ser a la mitad. Así reduciríamos el gasto fiscal. Y por otra parte, les estamos solicitando de que se cambien a los ministros, que son totalmente ineficientes, porque lamentablemente han coartado a la Asamblea la función de poder interpelar a estos ministros, ¿no? Entonces hemos solicitado estas 3 medidas urgentes, ya que Luis Arce Catacora no le da soluciones reales a nuestro país. Estamos hablando de empresas que, por ejemplo, a diciembre del 2023 suman 37.000 millones de pérdidas, ¿no? Estamos hablando de empresas deficitarias, por ejemplo, una empresa que ningún boliviano seguramente conocía, la empresa Yacana, que sus funcionarios están ganando por encima de los 16.000 bolivianos, ¿no? Eso es totalmente irresponsable en estos momentos de crisis. Debería estar claro, ¿no?, que si una empresa no es productiva, si no tiene réditos, por lo menos no tiene un punto de equilibrio en sus finanzas, bueno, debería cerrar. Habría que revisar su modelo de negocio, su plan de negocio, cómo están llevando adelante su actividad. No es así, no simplemente tener el nombre para decir, bueno, estamos desarrollando industria. Hay una propuesta con relación a aquello. En ese sentido, se dice que deberían cerrar estas empresas deficitarias. Vamos a continuación a hablar de un elemento que también es importante. Esta ley que afecta a los jubilados, afecta en función a sus rentas, podrían percibir algo más de dinero. Esta norma está siendo al momento demorada
porque está en cuestión el tema de la jubilación a los 65 años. Yo quiero comunicarles que este proyecto de la 035 se ha hecho en base al artículo 19 de la Ley de Pensiones 065, donde especifica que cada 5 años debemos hacer la revisión respectiva. Pero yo lamento mucho, ¿no?, la opinión de algunas personas que perjudican al sector de la tercera edad, como son los jubilados, porque con las bajas pensiones que en este momento están percibiendo, es de lamentar, porque la canasta familiar ha subido en un 100%. Y creo que nosotros no podemos admitir esta situación. Se les ha dado un tiempo perentorio a los médicos para que revisen su posición, pero no pueden cambiar una adicional y quieren cambiar una ley de pensiones. ¿En qué quedamos entonces? Nosotros siempre hemos sido pacíficos en la espera y todo eso. Ahora hemos decidido nosotros por determinación ya de reunión de comité ejecutivo a nivel nacional, se ha tomado la decisión de venir en una movilización masiva para el 9 de septiembre. Cambiamos ahora el rumbo de la información, ya que Vicente Cuellar, quien es rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de Santa Cruz, indicó que van a reactivar el comité interinstitucional para que se haga respetar la ley 1492 del Censo de Población y Vivienda. Primero decir que hemos visto a un presidente agotado, agobiado. El señor presidente ha pretendido jugar a la política, eludiendo una responsabilidad que es exclusiva de él. La ley 1492 es clara, ya se hizo el censo, ya tenemos los resultados del censo, solamente falta procesar, por lo tanto, no corresponde hacer un referéndum. El tema de la subvención de los hidrocarburos es una responsabilidad exclusiva del Poder Central. Y los temas que son competencia del Poder Central no pueden ir a un referéndum. Lo que pasa es que el señor presidente, en su debilidad, en su fragilidad que demuestra día a día, no tiene el valor para decirle al señor Evo Morales que ya no puede ser candidato a la presidencia. Nosotros, como miembros de la comunidad universitaria y rector de esta universidad, vamos a reactivar nuevamente el comité interinstitucional y vamos a hacer respetar la ley 1492. También se ha pronunciado el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Johnny Fernández. En ese sentido, él ve como positiva esta propuesta de esta reunión con sectores ligados a la actividad económica, pero también aquellos que tienen que ver con temas sociales, para hacer referencia a esto que ya le hemos informado, que tiene que ver con la posibilidad de modificaciones en el tipo de cambio y también la subvención a los carburantes. La medida que debería tomar el Ejecutivo Nacional. Primero, ya el ajuste fiscal, que creo que es fundamental para poder tener un ahorro y poder tener recursos. Segundo, el tema de la empresa del Estado, ya ver cuál es en este momento el ajuste que debe hacerse a las empresas del Estado que son deficitarias y que están recibiendo subvención del Estado. ¿Esto qué significa? No podemos seguir cargando con este peso, ¿ya? Porque eso también se está comiendo los recursos y no se está invirtiendo en lo que se necesita en este momento en el país. Creemos que también deben hacerse ajustes internos en todo lo que es la estructura del Estado, para poder así evitar el gasto, que no es en este momento lo que se necesita. Hay que buscar el ahorro, que creo que ese es el paso fundamental. El otro tema, si querés más recursos económicos, si querés más ingresos, tenés que obviamente crear incentivos tributarios. Ahí debería plantear el Ejecutivo Nacional ajuste al Código Tributario, crear un nuevo modelo, ya un ajuste a corto plazo, pero que te cree incentivos para que la gente pueda acceder a créditos, como también tener posibilidades mañana de implementar un negocio, una empresa
o cualquier actividad económica que se convierta en una actividad formal. Otro aspecto importante el que debe trabajar el Ejecutivo Nacional es en la seguridad jurídica que necesitan todos los pequeños, medianos y grandes empresarios. Si no garantizar la seguridad jurídica, nadie va a invertir. Vamos ahora a temas en el ámbito político en Bolivia. La diputada de la Levista, Gladys Quispe, advierte que el presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, corre el riesgo de ser procesado en un juicio de responsabilidades si no promulga la Ley 075 que cesan funciones de los magistrados autoprorrogados en el plazo establecido en la sesión de la Asamblea en Sucre. Pese a las amenazas de David Choquehuanca con meter presos a los diputados y senadores por emitir o pedir que la Asamblea Legislativa apruebe una resolución dejando de lado toda la Asamblea Legislativa con más de 2/3 aprobado esta resolución. En ese marco, la Asamblea Legislativa, como primer órgano del Estado, ha decidido aprobar esta resolución con más de 2/3, dejando de lado todos los actos que emitan estos sujetos autoprorrogados son nulos de pleno derecho. En ese marco, la 7ª sesión llevada adelante por Andrónico Rodríguez está pues enmarcada conforme al reglamento de la Cámara de Diputados y la Constitución Política del Estado. Es legal, legítimo, por ende David Choquehuanca tenía 24 horas para promulgar. Entonces estamos a la espera de que estas dos autoridades cumplan con ese mandato y a la par también a estos sujetos autoprorrogados lo que les espera es pues en adelante juicio de responsabilidad y van a ir por el mismo camino si David Choquehuanca y Luis Arce Catacora no cumplen con ese mandato que ha emitido el primer órgano del Estado, la Asamblea Legislativa. Lamentablemente, esto que se ha conocido desde Sucre no es cierto, que básicamente dispone o se pide en todo caso, bueno, aquí también puede haber algún tipo de confusión, se pide que inmediatamente se cese a los actuales magistrados, ¿no es cierto? Pero ya desde el órgano judicial se ha dicho que esto sería inconstitucional y que aquí se puede presentar un recurso. Fíjese, otra vez las posiciones antagónicas en términos de si se puede continuar con el proceso o no, perjudicándolo por supuesto. Con todo se dice que ya las listas se han entregado y se espera que se dé continuidad a esta etapa que corre ya también en función a fechas que deben ser determinadas por el Tribunal Supremo Electoral. El diputado Jerjes Mercado entregó las listas de los postulantes al órgano judicial y afirma que se hará un seguimiento para que se realice el proceso de elecciones judiciales. Asimismo asegura que la Asamblea terminó su trabajo. Ustedes saben, la voluntad de nuestra bancada siempre estuvo para que se dé la preselección de las altas autoridades judiciales, para que la Asamblea Legislativa cumpla con su obligación y cuantas veces han querido trabárnosla, nosotros hemos estado ahí para destrabar, para viabilizar, para lograr los consensos, los diálogos, y esto finalmente se está logrando hoy. Debo agradecerle también al Gilata David Choquehuanca, que siempre estuvo presente mostrando la voluntad de nuestro gobierno para que se llegue a este momento. Yo he estado desde el momento de la madrugada que aprobamos en la Asamblea Legislativa en Sucre, haciendo seguimiento, llamando a la Secretaría General de la Vicepresidencia para cerciorarme de que de una vez presenten estas listas. He venido personalmente a eso y podemos decirle con satisfacción de que se ha cumplido. Nuestra Asamblea Legislativa ha cumplido hoy con la entrega de la lista de los postulantes. Insto al Tribunal Electoral a que lo antes posible, en el marco, por supuesto, del respeto, en el marco de la coordinación, pueda evacuar la convocatoria y garantizar a Bolivia unas elecciones limpias, transparentes, y que sea el pueblo boliviano el que defina con su voto quiénes serán sus altas autoridades judiciales. El trabajo de la Asamblea formalmente ha terminado, hemos cumplido con Bolivia, con mucha satisfacción puedo decirle, el año pasado no se pudo lamentablemente aprobar esto,
Yo no era parte de las comisiones, no estaba metido en el tema judicial. Este año, por azares del destino, he aparecido en la Comisión de Constitución y de ahí le hemos puesto alma, vida y corazón desde el comienzo hasta el final que concluye su trabajo hoy. Pero igual seguiremos monitoreando, seguiremos mirando de cerca para que sean unas elecciones limpias, transparentes y que gane el pueblo boliviano. Vamos a una pausa y cuando retornemos vamos a hacer referencia a este bloqueo ya de varios días en San Julián. Y más temas en el ámbito político del país. Quédese con nosotros que tenemos más noticias para ustedes en este miércoles 7 de agosto. Muchísimas gracias por su preferencia. Vamos a hablar entonces de este tema al cual hemos hecho referencia. Son más de 10 días de este bloqueo en San Julián que resulta a todas luces muy pero muy perjudicial. Quieren llevar ellos adelante un debate en torno al uso de semillas modificadas genéticamente. Bueno, este es un debate que se debería dar en otras circunstancias. Con todas las autoridades nacionales están buscando encontrar soluciones a aquello para que se levante este perjudicial bloqueo. Queremos informar a la población y también a los compañeros que todavía se encuentran movilizados de que como gobierno nacional ya se ha dado una respuesta a la solicitud de la biotecnología. Más allá de la discusión del concepto o de si se aplica o no, nosotros ya hemos avanzado con el ingreso de 5 solicitudes para 5 eventos biotecnológicos, los mismos que ya están siendo evaluados por el Comité de Bioseguridad. Por tanto, no debería existir hasta la fecha ya ninguna movilización. Sin embargo, desde el principio, desde el momento que los compañeros, por ejemplo en San Julián, han pedido la presencia de los ministros para explicar cuál es el avance como gobierno nacional sobre esta temática, nos hemos hecho presentes en San Julián, sin embargo no nos han querido escuchar y ellos han continuado con su medida de presión. Hemos nosotros continuado trabajando los días siguientes con la Federación tanto departamental de interculturales como también de campesinos y se ha podido consolidar también con el apoyo de la universidad en estos 5 solicitudes que ya ingresaron formalmente. Ahora, ante esta accionar todavía con medidas de presión, hemos hecho nosotros el día lunes una invitación formal a todos estos sectores que están movilizados. Igual a estos sectores los hemos convocado para el día de mañana en la ciudad de La Paz. Creemos que como gobierno nacional hemos bajado al punto de bloqueo, hemos bajado al departamento de Santa Cruz a trabajar con sus organizaciones matrices y ahora hemos convocado a la ciudad de La Paz para que puedan hacerse presentes. Cambiamos de tema, vamos a hablar acerca de las consecuencias de los incendios forestales, otra problemática en nuestro país. Esta vez la información es desde Tarija, donde informan sobre un incendio forestal en la comunidad de Pachani que afectó a 180 hectáreas. El día 05 de agosto tuvimos un reporte de incendio forestal en lo que sería Pachani. Se dio y se activó lo que sería un plan de contingencia, plan de llamadas, comunicando en este caso en primer lugar a los bomberos de la policía, posteriormente lo que sería todo el grupo de primera respuesta en lo que está englobado todo el voluntariado, todo el bombero forestal. Se inició las labores de sofocación alrededor, o estaríamos hablando las 13 horas, que sería 1 de la tarde, con bomberos de la policía, guardianes de Méndez, guardianes de Sama, caballeros de fuego, ángeles en fuego, Brascat, Lobos, Cernat, Batin. En el día 2, que sería el día de ayer, 6 de agosto, continuó con el incendio forestal, el cual por protocolo y procedimiento dimos parte de lo que sería el Viceministerio de Defensa Civil, el cual nos envió el día de ayer 30 efectivos militares, pero seguidamente a nosotros continuamos con la gente que ya teníamos aglutinada en el lugar. Se movilizó alrededor casi de 200 personas y un área afectada, estamos oscilando de 180
hectáreas que, bueno, la institución competente, la ABT, nos pasará un informe oficial. El inicio fue en Chorana, la comunidad Chorana y Chorama, y lo que desencadenó hasta Calama el día 5 de agosto en la noche. Al día siguiente pasó el 6 de agosto a lo que sería la comunidad de Marquirí. Identificación, esto queda en manos de la institución de la policía junto con la ABT para que ellos procedan con la investigación y notificación y los procesos que ameritan. Y en Santa Cruz, lamentablemente, se ha desatado un verdadero infierno, y créame que no estamos exagerando en utilizar esta palabra, porque ya el fuego está consumiendo casas de la población, porque, reitero otra vez, las llamas se han descontrolado y están afectando de esta manera a esos moradores. Se está enviando ayuda, sobre todo a Roboré, pero también a El Puente. Preste atención porque helicópteros serán desplazados para controlar incendios en Roboré y El Puente. El día de hoy estamos anunciando que estamos enviando 2 helicópteros más, 2 helicópteros Z9 que pertenecen al ejército boliviano. El primer helicóptero se va a dirigir al municipio de Roboré, habida cuenta que en algunos sectores el fuego se ha reavivado y en otros han aparecido nuevos incendios. Y el segundo helicóptero se va a dirigir hacia el municipio del Puente, donde también hemos tenido el reporte de fuego en algunos lugares. Asimismo, en el transcurso de la mañana hemos recibido información del municipio de Concepción, donde el fuego se habría acercado a algunas comunidades. En ese sentido, estamos preparando un helicóptero más para que pueda ir a apoyar a este municipio, pero yo debo manifestarle, hermano gobernador, una preocupación muy latente. Mientras hacemos el esfuerzo de sofocar los incendios, todavía hay gente irresponsable que sigue utilizando el fuego y lo está utilizando de mala manera, y eso está ocasionando incendios, como en el caso del municipio de Puerto Suárez, en el Parque Otuquis. Y precisamente en esta región, la gobernación ha rescatado a un nido de suchas bebés antes de ser afectados por el fuego. Le mostramos los detalles de esta información. Nosotros en nuestra construcción de nuestras líneas de defensa pudimos visualizar un nido de una ave, entre comillas, sucha. Se hace lo que debería ser el reporte, ¿no?, para que el equipo de biodiversidad pueda entrar a la zona y hacer el respectivo rescate de estos animales, ya que se corre el riesgo por el cambio del clima, de los diferentes vientos que tenemos tanto del sur como el norte, y también por la humedad que representa por la madrugada y bastante humo en la zona. Entonces también quedó expuesto por la línea que nosotros hicimos a ser devorada por otros animales de la zona, ¿no? Entonces ya el equipo de biodiversidad hizo el rescate y estamos más contentos porque hay más animales ya que se le está dando una segunda oportunidad en esta ocasión, o en este caso se podría decir. En nuestro segundo día de rastrillaje, el equipo de rescate de fauna silvestre se trasladó hasta la comunidad de Naranjo, ingresando por el puesto de control de Tucabaca con los bomberos forestales de La Direna para dar atención y hacer rescate de una pareja de pichones de sucha que se encontraban cerca de la línea de defensa que habían hecho los bomberos forestales. Estos pichones todavía se encontraban en un área que no había sido quemada, pero que estaban corriendo riesgo de que el fuego llegue pronto y pueda acabar con sus vidas. Vamos hasta la ciudad del Alto con una preocupación que tiene que ver en el ámbito de la educación. La concejal Furuya está señalando que hay una reducción en cuanto al presupuesto para este ámbito, el de la educación. Dice que esto es, o este monto que se está manejando, tiene alrededor de 8 millones de bolivianos en juego. Estamos muy preocupadas y preocupados por el tema de la reducción de presupuesto.
Cuando hemos analizado en el Consejo Municipal el tema del ajustado 1, nosotros hemos hecho conocer a la alcaldía de que había una reducción de 8 millones en el presupuesto de lo que es la unidad de educación, de lo que es el Ejecutivo Municipal. En ese ámbito nos han dicho que eran presupuestos ociosos, que no habían proyectos ya adjudicados. Sin embargo, haciendo un seguimiento de todo lo que es el tema educativo, nosotros podemos demostrar a los medios de comunicación que en el tema de presupuestos para lo que es educación ha habido esta reducción. Que en el POA inicial que teníamos inscrito tendríamos 139.890.029 bolivianos. Y en el presupuesto ajustado que hemos aprobado nosotros en el Consejo Municipal, tenemos 133.139.184 bolivianos en todo caso, que hay una reducción de 8 millones, ¿no?, en el presupuesto de educación. Este presupuesto de educación está dividido en cuatro áreas. En este presupuesto de mantenimiento, ustedes verán que son 199 proyectos y 199 unidades educativas que se han beneficiado con este presupuesto, de las cuales lamentablemente se ha reducido estos 8 millones. Debemos decir de que de estos proyectos que se han adjudicado, estamos hablando de 198 que tienen proyectos, 135 unidades educativas están siendo afectadas. Vamos a otra noticia. Aprendieron a 3 sujetos por microtráfico de drogas. Vendían marihuana a jóvenes universitarios y también a colegiales. Esto en la ciudad de La Paz. Así también repartían tarjetas para captar más compradores. De ayer hemos procedido a la aprehensión de 3 personas que se estaban dedicando a la comercialización en pequeñas cantidades, lo que denominamos microtráfico de sustancia controlada. En este caso estamos hablando específicamente de marihuana. Estas 3 personas ya han sido remitidas de acuerdo a los horarios establecidos que tenemos para derivar los casos. Ya están ya en actos investigativos en la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Se ha procedido al secuestro de esta sustancia controlada y es más de medio kilo lo que se ha quitado en este caso de circulación en la vía pública, sustancia que estaba destinada, entendemos, al consumo de gente joven, estudiantes en edad universitaria o en edad escolar, aunque son lamentablemente buscados por estas personas para que puedan ser iniciados en el consumo de sustancias controladas. A ver, estas personas son las que comúnmente se denominan dealers. Entonces estos dealers lo que hacen es estar por la calle, ven gente joven o gente que pueda ser captada fácilmente, vulnerables, ¿no es cierto? Les entregan una tarjeta en el cual está el número de celular. Nosotros hemos decomisado estas tarjetas conteniendo este número de celular y obviamente esto les da acceso a que puedan participar en un grupo de WhatsApp que es completamente cerrado. Entonces, esas personas ofrecen, utilizando estas redes sociales, la sustancia controlada, en este caso la marihuana. Hablemos de este caso que ha consternado a la sociedad paceña y, por qué no, también a la boliviana. Tiene que ver con la desaparición de la joven madre Odalis Baquiata. El principal implicado, ¿no es cierto?, su expareja, está buscando defenderse en libertad. Por lo menos así se ha revelado. Según el abogado de la familia de Odalis Baquiata, Giovanni González, Joel Pérez, el principal acusado, pretende defenderse en libertad. Asimismo, se desarrolló una audiencia de apelación a la detención preventiva por el feminicidio de la joven madre. Interponer actos dilatorios. En este momento se está llevando a cabo este acto dilatorio después de 1 hora de una triquiñuela que utiliza la parte adversa. Ellos nos dicen, no, debería ser presencial. Se está celebrando una audiencia de situación jurídica de este ciudadano, Joel Sebastián Pérez González. La defensa está muy preocupada y molesta. ¿Por qué? Porque ante actos investigativos que proponemos, ante avance que solicitamos, ante actos investigativos que el mismo ministerio solicita, inmediatamente somos objetos de incidentes, acciones de libertad que la defensa de este ciudadano realiza en contra de nosotros.
Nos vamos ahora a una breve pausa aquí en el noticiero 24 horas, pero al retornar tenemos noticias de farándula. Ben Affleck y Jennifer López se divorciaron. Bueno, tenemos los detalles. Sí, vamos a ver con quién se vuelve a casar Jennifer López y también Ben Affleck, que parece que han hecho de esto todo un deporte. Así es, y los detalles, también información internacional al retornar en este miércoles 7 de agosto. Ya volvemos. Recta final en esta edición informativa, la tercera de su noticiero 24 horas. Como siempre, les agradecemos por su preferencia para hacerlos mejor informados a través de Palenque TV. Hasta mañana, Jaime. Hasta mañana, Mariel, ha sido un gusto. Amigos en todo el territorio nacional, amigas, ha sido un placer, como siempre, brindarles todas las noticias. Nos reencontramos muy temprano con la primera edición y, por supuesto, también con la edición central. Permiso. Nos vamos ahora con las noticias más importantes de hoy. Permiso, que tenga buenas noches. El ministro de Justicia, Iván Lima, reafirmó su postura sobre la reelección presidencial y subrayó que es un asunto que debe ser decidido por el pueblo a través de su voto. Evo Morales desafía al presidente Ulises Arce a un referéndum en el que se le consulte al pueblo si aprueba o no su gestión. El Tribunal Supremo Electoral advierte con contaminación a las elecciones judiciales con la realización de un referéndum. El Tribunal Supremo estaría entre la espada y la pared. El Centro de Monitoreo del Comité Interministerial reporta que al momento existen 1.155 cisternas en tránsito para abastecer de carburantes a todo el país. La viceministra de Comunicación descarta gasolinazo y asegura que se planteó incorporar 2 tipos de gasolina para darle opciones a la población. El diputado arcista del Movimiento al Socialismo, Jerjes Mercado, entregó las listas de los postulantes al órgano judicial. Afirma que se hará seguimiento para la realización del proceso judicial. En el panorama internacional, el opositor venezolano Edmundo González Urrutia desacató la citación de la Corte Suprema como parte de un proceso convocado para certificar la cuestionada elección presidencial.